estamos a la hora y bueno, ni que vaya llegando gente después, pues es mejor ir empezando. Mira, aquí delante no tenemos asiento para papás ni mamás, si están hoy. Venga, para adelante alguien. Para adelante, venga Natalie, para adelante, venga. Sí, venga. Aquí, sí, donde queráis. Lo digo porque si no después no nos queda tiempo para quedar un poquito al final y tener un ratito para charlar un poco. ¿Todo ok? Yo estoy. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí hoy presentes. La verdad me hace mucha ilusión tener aquí gente de diferentes componentes de mi vida, de la parte personal, laboral, de la parte lúdica, y que hayamos coincidido un poco en ideas y valores para estar aquí hoy presentes. Así que me alegro mucho veros aquí y además de veros, darme cuenta que en mi círculo de amigos somos todos y algo nos une y tenemos en común. A pesar de que estemos aquí personas de Ecuador, de Perú, de Filipinas, de Israel, de Portugal y de España, pero todos tenemos algo en común. Y eso es un poco lo que quise transmitir en este libro, que si respetamos las diferencias y encontramos lo que nos conecta, podemos vivir en armonía y mejor. Bueno, pues buenas tardes, estamos aquí hoy para presentar el libro Aterrizaje de Emergencia. Y para presentarte a ti también, Pablo, que mi amigo Pablo me va a ayudar con la presentación del libro y se ha disponibilizado para eso y me alegro mucho de contar con su ayuda, que ha sido preciosa. Venga, Pablito. Espérate que se siente Alan aquí. Siéntate, Alan, siéntate. Representación de Brasil, ya está. Bueno, Aterrizaje de Emergencia. Sinceramente, es un libro muy especial. Es un libro que está escrito por una persona especial y eso lo hace un libro especial. Es un libro que, tratándose de un libro de viajes, no narra simplemente, no describe los lugares a los que ha viajado, sino que trata un poco de las experiencias que ha tenido en estos viajes, de las cosas que ha aprendido, conociendo culturas nuevas, conociendo personas nuevas y realmente es un libro muy enriquecedor. Pero bueno, aquí a petición de la escritora esto quiere que sea más que una presentación, un intercambio de ideas, así que nada, sentiros libres para participar cuando queráis. Para empezar un poquito, quisiera que nos explicaras por qué has elegido un seudónimo, por qué firmas el libro con Ana Douro, cuando Ana Douro no es tu nombre de pila. Creo que todos tenemos varias personalidades y al final lo importante en la vida es desconstruir un poco de cada una de ellas para poder sacar fuera lo mejor de nosotros. Yo creo que un seudónimo es justo eso. Todos tenemos una parte más introvertida, otra más divertida, otra más cuidadora. Y si las descubrimos, yo creo que podemos vivir la vida con más plenitud. Lo que intento mostrar aquí es que podemos inspirar a los demás si descubrimos eso más a fondo. Y el seudónimo es fácil de explicar. Ana Douro es Ana, como me llamaban cuando era más pequeña, de una forma más sencilla, y Douro es de mis orígenes, de donde viene mi familia. Mis abuelos son de la zona de los Arribes del Duero, fue donde yo crecí y mi abuelo trabajaba, era oficial de la Guardia Civil portuguesa en la frontera. Y cada 2 años se cambiaba con mi padre, mi tía, mi abuela de sitio y siempre vivieron de norte a sur del país en la frontera y hacían una comunidad ahí. Y yo creo que esos principios que mi familia me transmitió
hicieron que yo pudiera llegar a otros países como transmiten este libro y poder vivirlos como una comunidad. Y creo que es lo que todos deberíamos intentar hacer. Por eso el Douro, de mi raíz es cerca del río Douro, pero también la otra componente, el oro, Douro es de oro. Pues mi abuelo, ahí en los tiempos de dictadura había mucho contrabando de comida que venía de España para Portugal y había sanciones a la gente por eso. Y mi abuelo siempre ayudaba a las personas, hasta llegó a estar en la cárcel 3 días por dejar pasar a una persona con comida y cosas. Y esos valores de oro son lo que debemos perseguir e intentar encontrar, porque todos los tenemos en nuestras familias de más grande o más pequeña manera. Mismo que tengamos cosas buenas o malas, tenemos todos cosas buenas. Y es eso que por muy lejos que estemos debemos pensar en nuestra vida diariamente, yo creo. Entonces de ahí surge el Ana Douro. Muy bien. Bueno, aquí como muchos de los que estamos aquí compartimos contigo la pasión de viajar. Me gustaría que explicaras un poquito de dónde viene esa pasión de viajar y luego por otra parte de dónde viene también esa intención de escribir, ese gusto por escribir. Yo desde pequeña creo que nos influye mucho el entorno en que crecemos y por eso hablo mucho de eso. Y muchos de los que estáis aquí me conocéis más por la componente laboral, algunos por la parte personal, pero yo desde pequeña, desde que me acuerdo que tengo memorias, mi padre era muy curioso. Siempre que íbamos por ahí quería ver todos los embalses del Duero, contar historias, ver documentales los findes. Me hacía viajar desde pequeña, desde cuando no podía o no salía de casa, ya viajábamos ahí. Y eso me ha influido mucho, hasta el punto de que cuando estaba de vacaciones en el pueblo y me aburría, de que cogía la enciclopedia de plantas de mi tía y iba por el campo a descubrir plantas, ver qué eran, qué propiedades tenían, y creo que eso más tarde fue lo que me hizo elegir el curso de farmacia y gustar de plantas medicinales y de las cosas. Entonces todo tiene un significado y a veces solo más tarde, cuando empezamos a pensar sobre ello, lo encontramos. Y fue un poquito en este libro lo que hice. Ya escribía diarios a veces cuando era pequeña, en la facultad. Se acordarán algunos de los que están aquí que estuvieron conmigo en la facultad, que yo participé en la asociación académica en el periodismo y me gustaba, además de estudiar, pues hacer entrevistas a los profesores, saber lo que hacían en su vida, además del componente que los conocíamos en las clases, y compartir eso. Ahí empecé a descubrir que en mi personalidad o mi forma de ser, cuando yo era más feliz, era cuando compartía con los demás. Porque cuando abría mis puertas a los demás también compartían su experiencia y se sentían más a gusto para ello. Y esa es la mejor historia que podemos encontrar en nuestra vida y es donde más podemos aprender. Sea aquí o en China, pero si en nuestros momentos del día a día intentamos ver otras realidades, ya viajamos, si es eso que nos gusta, no necesitamos cambiar de lugar. Y pues de ahí viene el gusto de escribir, ya desde la facultad, ya desde pequeña, por haber coincidido con mi padre y mi familia que también tenía ese espíritu curioso. Qué bueno. Pues yo quería leer ahora en alto una frase con la que empiezas, con la que introduces el libro, una frase que me gustó mucho. La frase la leo textualmente: existe la creencia de que vivir mucho es que te pasen muchas cosas. Yo creo que vivir mucho es saber las cosas que te están pasando. Es una frase bastante explícita, pero me gustaría que te explayaras un poquito en qué significa esto para ti, qué tiene esta frase detrás. Porque yo creo que las frases, cada persona las vive de una manera, ¿no? Esta frase como que resonó mucho conmigo, pero me gustaría que me dieras un poco tu punto de para ver si fue lo mismo sí. o no. A ver, para mí vivir mucho es comprender
nuestros comportamientos, y a partir del momento en que empiezas a analizar las situaciones en que estás y en que has estado, consigues vivir más plenamente y saber elegir mejor tus planes, los grupos de amigos que tienes y dónde te sientes mejor, porque empiezas a pensar, ¿dónde me sentí plenamente feliz? ¿Dónde estuve completamente a gusto para compartir todo sin filtros? ¿Dónde estuve un poco incómodo? Cuando empezamos a ver eso, empezamos a ver dónde quiero estar. Y creo que eso es vivir mucho, porque en una vida con muchos planes yo creo que hay algo de vacío, que cuando la gente se intenta llenar tanto y no para pensar, pues es porque está ese espíritu en acción y no piensa, no hay el espíritu. Esto es lo que significa inspiración. Inspiración es el espíritu en acción. Si solo estamos en acción, no tenemos inspiración. Separamos nuestro espíritu a pensar, ¿dónde estoy? ¿Por qué voy a hacer esta acción? Ahí ganamos inspiración y fundamento y objetivos en nuestra vida. Entonces, yo en los viajes iba haciendo apuntamentos o pensando en estas cosas, y cuando las puse en el libro quise empezar por eso, porque es efectivamente lo que yo transmito. Es como estamos aquí hoy, y yo creo que los que estáis aquí hoy no es porque vinisteis a un plan más. Creo que estáis aquí hoy y tampoco es por mí, es por las cosas que nos han pasado, las cosas que han pasado y que tenemos en común, que han hecho lazos de confianza. Entonces eso es lo que realmente nos hace vivir experiencias cada vez mejores, y por eso lo introducí así. Sí, totalmente. A mí me recordaba mucho a la típica, la frase esta de vivir el presente, que es muy bonito decirlo, pero porque muchas veces estamos en un viaje y ya estamos pensando en el siguiente en vez de estar viviendo en lo que completamente en lo que tenemos, ¿no? Sí. Bueno, entonces había pensado yo estructurar un poquito esta charla, en esta presentación, en el orden cronológico de los capítulos del libro. El libro tiene 10 capítulos donde se narran 10 escenarios, 10 países diferentes. Y cada capítulo no lo nombra solamente con el país, sino que viene con una frase un tanto mística, y me gustaría un poco estructurarlo así, ¿vale? El primer capítulo es En casa, que yo me imagino que es tu primera etapa de tu vida en casa hasta que saliste de ahí, y lo llamas la supernova. ¿Qué hay detrás de este nombre, la supernova, En casa? ¿Qué quieres decir? A ver, ¿qué significan esos nombres? ¿Quién tiene gusto de escribir y de hacer metáforas con las cosas del día a día? Claro que se inspira con lo que le interesa, y a mí me gusta la ciencia, entonces por eso hay una supernova. Una supernova es cuando una estrella entra en explosión, y ahí yo denomino así este capítulo porque en casa mi tía siempre fue una persona que le gustaba viajar fuera del país. Había la familia casera y la que tenía nuevos horizontes, y siempre me contaba historias distintas, y es uno de mis referentes que creo que es importante tenerlos. Y fue ahí que surgió esta idea. Ella decía, Ana Isa, ¿tienes recuerdos? Me compartía sus cuadernos de apuntes también, y ella, tú escribes bien, ¿por qué no te lanzas? Yo, bueno, puede ser, ¿por qué no? Y a veces necesitamos de una palanca, pero de las personas apropiadas, y esa fue la palanca. Podía ser mi tía o otra persona cualquier, pero esa persona influyó verdaderamente bien en mi vida, tal como mi familia o mi abuelo con sus experiencias cuando trabajó en la frontera. Entonces era eso que yo quería transmitir en ese capítulo introductorio, porque tenemos que conocer bien nuestra casa para conocer bien otros sitios. Muy bien, el capítulo 2 es en Filipinas y lleva el título de El eclipse Filipinas. Cuéntanos un poquito el eclipse. Aquí, a ver, puedo pedir ayuda del público, a ver, ¿qué es un eclipse para vosotros? Venga. Es algo que se pone entre el sol que da luz y un planeta que lo tapa. Entonces, ¿por qué eso?
porque en Filipinas fue el primer viaje que yo hice con personas que yo no conocía tan bien. Y eso, pues, llevo hablando de que disfrutas más la vida cuando la compartes con quien te conoce mejor, y aquí fue una experiencia diferente para mí, porque ahí hubo algo que tapó esa luz. Pero yo creo que destapó muchas otras cosas que a veces te abres más cuando no hay prejuicios o preconceptos de la otra persona, o cuando no hay ideas formadas sobre ti. Y fue un viaje que disfruté mucho y con personas muy distintas, de formaciones, de grupos sociales distintos, y por eso le llamé Eclipse, porque ahí me permitió absorber otras formas de ver sin juzgarlas, sin criticarlas, y abrió las puertas a los demás viajes que vinieron. Qué bien. Bueno, pues tenemos aquí una compañera que tenemos que presentarla en inglés. Ella es de Filipinas. We have here a friend that we both met the same day doing hiking in Madrid. Yes. She's from Philippines. Her name is John Beb. Yeah. And could you present yourself a little bit and I don't know, say something about your country or ask any question? The question, yeah, okay. I have the question in my country, about my country. Okay. What facts about the Philippines that you do not believe until you come to the Philippines? What I knew about Philippines before going there was shown on television, or since I was young, I see in Easter some men crucified alive, and I had that idea that they are Catholics, really strict with religion and everything. And when I went there, I noticed that it was not like this, that they are Catholic but really open to foreign people, to different ways of thinking, and they are really happy to help you. They are really warmful than other countries in the Southeast Asia that I visited. So I was surprised, and that makes me think that sometimes we made an idea of the things of what is shown on television, but we should open and experience it on a different way, and I noticed that. Yes. Yeah, and that's it, my question for now. Thank you. I'm sorry. No, it's nice. So I think the majority of people understand also English. Thank you. Thank you, John Beb. Bueno, volvemos al español, ¿no? Sí. O portugués, si queréis. Portugués, estaban más limitados. Venga. Vale, capítulo. Un bocadillo. Capítulo 3, Camboya. Lleva el título del vuelo solitario. Sí. Cuéntanos. A ver, es el vuelo solitario porque Camboya fue el país que yo elegí para hacer una excedencia. Sí, es cierto. Cuéntanos que esto, la excedencia. Tú estabas trabajando aquí en Madrid, elegiste hacer una excedencia. Cuéntanos un poco por qué. ¿Por qué elegiste Camboya para hacer la excedencia? Mira, están por ahí mis backups de un año. O sea, que dais fe que se fue, ¿eh? Dan fe. Dejad de trabajar de A ver, Camboya fue el primer país a que me fui fuera de Europa, la primera vez en 2016, a visitar a una amiga que estaba ahí de voluntariado. Y me gustó mucho porque la gente era muy natural y era un país subdesarrollado, de verdad, pero la gente era muy auténtica, no estaba hecho para el turismo. Me marcó por eso. Y luego, cuando tuve oportunidad de hacer una excedencia, decidí que era allí que quería ir y volver. Porque, tal como yo decía antes, yo creo que es importante tener un equilibrio y saber los sitios o hasta dónde puedes dar de ti. Y esas reflexiones que yo hice, yo estaba en un momento de mi vida en que tal vez no pensaba en todo y estaba en mucha acción.
y trabajaba demasiado para distraerme de cosas o disgustos o de otras cosas de la mente, y me di cuenta que la vida se lleva mejor si repartes bien tu vida personal y la vida profesional. Y ahí pude reflexionar un poco sobre eso y hacer voluntariado y colaborar con la gente de ahí. Y fue una experiencia muy enriquecedora para mí, porque hay gente que va con ONGs grandes, algo organizado, pero ni siempre es lo que te cuentan. Y yo decidí ir ahí y ver lo que surgía, qué pasaba. Y fui a una isla del sur que casi ni tenía estradas de alquitrán, tenía bangalós, estaba empezando a desarrollarse el turismo, y descubrí ahí que había una asociación con australianos e inglesas que era Friends of Korong, que se llamaba así la isla. Y lo que hacían era ir con los chicos a pescar o enseñarles inglés, porque lo que sabían era de oído y era extremadamente bueno. O sea, era increíble, pero increíble. Y lo que a nosotros nos parece poco, como, mira, voy con ellos a pescar, o les enseño un poco de inglés en el restaurante, y que disfrute, que guay, esto no cuesta nada. Pues para ellos eso valía mucho. Y entonces fue una experiencia que me hizo dar valor también a lo que tenemos. Además, en el bangaló de madera donde quise quedar por vivir como ellos, había una tableta que decía: el agua con que te estás duchando es el agua que la gente local bebe. Y yo, o sea, a mí me da una agua distinta, porque son conscientes y saben que el estómago de ellos es distinto del mío, por eso luego nos pasan otras cosas, pero qué humildad, qué forma de ver las cosas diferente de la que tenemos, ¿no? Entonces, pues fue un país que me marcó por esa autenticidad que no veo en Tailandia o en otros sitios que ya están más desarrollados, en que el pueblo realmente trabaja y mantiene su esencia. Bueno, está justificada la excelencia, ¿no? Sí. Está bien aprovechado. Está bien aprovechado. Se la ha ganado. Pues Camboya es un país al que yo voy este verano. ¿Sí? Sí, voy para allá, no lo conozco mucho. Estoy informándome un poquito de la historia de la situación política que vinieron hace 50 años allí, que para el que no lo supo, hubo un régimen que en 5 años se cargaron a 1/3 de la población allí. Entonces yo quería preguntarte un poquito si notaste algún tipo de consecuencia, alguna secuela de esto, si tiene algún tipo de rechazo hacia los extranjeros, no sé, si viviste algún tipo de ambiente de rechazo hacia ti o de... Mira, no, pero tuve oportunidad de hablar sobre eso. La primera vez que yo fui ahí, mi mejor amiga había hecho voluntariado Laos, Camboya, Vietnam, y había pasado por Vietnam, y nos encontramos en Siem Reap, en Camboya. Y yo había visitado el Angkor Wat y no estaba nada esperando, era enorme, fue de los monumentos que más me encantó, porque es enorme y tallan la historia de ellos en piedra, es el templo religioso más grande que existe en el mundo y es increíble. Pero el cuento, estábamos ahí y el guía nos explicaba con mucha alegría la historia de ellos y quería compartirla en diferentes lenguas y todo. Y mi amiga me contó, cuando nos juntamos, que en Vietnam, por ejemplo, eso no pasaba, que algunos no querían hablar inglés por la guerra que tuvieran, o tenía un poco esa aversión a los extranjeros, cosa que en Camboya no notamos. Creo que el pueblo reaccionó bien y quiere ahora pues enseñarse a recibir el turismo de la mejor forma, y son muy alegres comparado con otros, así que con eso no cuentes con ningún rechazo. Y yo solo lo descubrí ahí, fue como un genocidio como el de Hitler, pues ahí ocurrió en 80 y algo, hace muy pocos años, y a veces no solo conocemos eso estando allí. Bueno, pues bueno saber lo de Vietnam también, María, para este verano, que es que también voy a Vietnam, así que... Te haces el combo completo. Me hago Camboya y Vietnam, sí. Así que bueno saberlo. Muy bien, el siguiente capítulo, el 4, es un capítulo que me gustó también. Maldivas, me gustó mucho. El capítulo sobre Maldivas lo llamas la pérdida de preconceptos. Me gustaría que, bueno, creo que... Puedo imaginar un poco el nombre, por qué, pero me gustaría que explicaras un poquito en Maldivas, un destino que para todos al principio
viene a la cabeza como un destino de lujo, de luna de miel. ¿Por qué lo llamas la pérdida de preconceptos? A ver, yo nunca había pensado ir a Maldivas. Era época de COVID, fue el primer país que abrió, que podíamos hacer una PCR y pues mi amiga Sofía, estábamos por aquí, y vámonos, yo a Grecia o a algún sitio más cerca, a Maldivas. Y vimos pues un viaje de mochileros en las islas locales y yo, oye, ¿por qué no? Y decidimos ir. Y ahí pues vi que realmente es un paraíso, descubrí que me encantaba bucear y otras cosas, pero vi que había costumbres y yo que soy tan abierta a otras culturas y quiero recibirlas bien, intenté adaptarme a esa cultura, convivir con ella y la respetaba, que creo que debemos hacerlo. Como llegamos al hotel, pues quien trata de las cosas de las reservas es algo entre hombres, pero llegábamos a una tienda a pagar y yo decía, yo quiero pagar, e insistía, no, quien tiene que pagar es el hombre. Por mucho que intentes, para ellos las mujeres, para estar en casa y cuidar de los hijos y te van a mirar de otra manera, por mucho que el cristianismo y el islamismo tengan de parecido en algunas cosas, pero en otras no. Entonces, pues descubrí un poco de la cultura de ellos y es un país musulmán que no es extremo, pero ahí me di cuenta que yo no me puedo adaptar o vivir con todo el tipo de culturas, puedo respetarlas. Y ese fue el enseñamiento. Fuimos con un grupo y había una tienda, por ejemplo, que decía no foreign people, no aceptaban que entraran extranjeros. Y una de nuestras compañeras, pero ¿por qué tal? Quiero comprar un sándwich. Y yo, tendrán sus razones, podemos ir a comprarla a otro sitio. Es como que nos gusta que vengan aquí y respeten nuestras costumbres. Entonces fue un poco poner en perspectiva lo que ellos tendrán sus razones y nosotros las mías, y nosotros tenemos que decidir dónde estar y dónde es conveniente estar o no. Y por eso lo he llamado así. Y fue un país que me ha hecho descubrir una de mis aficiones, que realmente me gusta mucho, el buceo, porque creo que es un deporte que a unos les gusta, a otros no, pero es el único que te pone todos tus sentidos de una manera distinta, la presión, la vista, los oídos. Cuanto que el paracaidismo, tú ves igual, escuchas igual, pero en el buceo estás en otro mundo. Realmente lo he disfrutado mucho y a partir de ahí empecé a bucear más y a invertir en ello. Sí, a mí me gusta también, es una sensación de que entras en una zona de gravedad distinta, parece que estás medio volando y entras como en otro planeta, ¿no? Y medio meditando y parando con los peces, todo. Sí, te das cuenta de las cosas bonitas que tiene nuestro planeta y... O sea, que existe una cara auténtica también de Maldivas, ¿no? No hace falta casarse para ir a Maldivas. Además han abierto las islas locales como hace 20 años, hace poco. Yo no conocía eso hasta ir hasta allá. Ni sabía siquiera que eran musulmanes o que dentro de 50 años, si seguimos tratando mal el planeta, pueden desaparecer. Así que se van a hundir, por eso es mejor o ir ya o cuidarlo. Bueno, pues este viaje le compartiste con una buena amiga tuya que tenemos aquí hoy, Sofía. Cuéntanos un poquito, haznos alguna pregunta o aporta algo aquí. Bueno, yo soy amiga de Anaísa, de Portugal, hace 6 años. Sí, 6, 7. Y he compartido los 2 viajes a Maldivas. Y que quería preguntarte a qué lección o lecciones has aprendido de estos viajes que han aportado a tu crecimiento personal. Yo creo que ya has contestado prácticamente. Sí, creo que intentamos integrarnos en sociedad, nos recibieron muy bien, nos hacían cenas típicas en sus casas, todo, pero nos hemos dado cuenta hasta qué punto podíamos convivir con ellos o no, o de qué forma nos miraban, que por mucho que fuéramos amigos y pudiéramos conectar con la gente de ahí, nos influye nuestra forma de ver, la forma como crecemos y los aprendizajes que tenemos, y eso es muy importante para la vida, ver con quién coincidimos y con quién no. Totalmente. Yo creo. Muy bien, capítulo 5, Kenia. Yo sé que hay mucha gente que es el capítulo favorito suyo. Se titula La vuelta a la infancia. Cuéntanos un poquito este nombre, ¿por qué? Kenia. A ver, aquí es que
Y yo en Kenia, cada día que nos despertábamos pronto para ir de safari, me acordaba de las mañanas de domingo en que me despertaba pronto para ir a ver la vida salvaje en la SIC con mi padre. Porque era lo que pasaba en la tele en Portugal y esa alegría cada vez que le mandaba una foto de un león o de un tigre a mi padre, él vibraba muchísimo con eso. Y entonces fue un viaje muy distinto de todos los otros que hice, por varios motivos. Era un grupo muy diferente en edades. Teníamos un señor de 60 años que fue con su hija, Claudia, teníamos una pareja de jóvenes, un chico más pijo que trabajaba aquí en Madrid, otros más hippies, era un grupo súper diverso. Y es que nos llevamos bastante bien porque desconectamos totalmente. Y, por ejemplo, al final del día llegábamos y no estábamos subiendo historias a Instagram, estábamos en la sabana tomando algo